Mi vida, por Yeshua de Nazrat. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 128. La resolución de vuestros pleitos fraternales. Siempre os dije que el primer paso para resolver cualquier clase de conflicto era mediante la palabra sosegada, en la serenidad y en el diálogo. Insistí mucho en ello porque había personas que cuando alguien no cumplía un trato o habían recibido una ofensa por parte de otra persona, lo proclamaban a los cuatro vientos, de manera exagerada, para que se enterara todo el pueblo, o al menos los vecinos más cercanos. Era una forma muy normal del pueblo hebreo de solventar los litigios. Os enseñé que había otra forma de solucionar los pleitos, y esta era hablar con el que había faltado a un trato, o había ofendido o perjudicado al interesado. Nunca mediante peleas violentas, nunca llegando a las manos, nunca dejando sin resolver un litigio, porque esta energía oscura queda en las ondas etéricas y genera constantemente un resentimiento y una mala situación entre esas personas. Produce un mal sentimiento en el ser humano, que le oscurece, al menos en parte, que no le deja vivir en libertad de ascensión, que actúa como un ancla que le inmoviliza, porque hace que viva más pendiente de ese rencor, de ese deseo de venganza o de esa tristeza por lo experimentado a causa del pleito entre hermanos, una realidad de la que debéis ser muy conscientes para evitarla, para evitar las consecuencias que se producen de ella y que permanecen en el alma del hombre hasta que se resuelven, se olvidan y se perdonan. Por esto os enseñé que los pleitos entre vecinos, familias o amigos hay que resolverlos. Nunca puede quedar en el aire una mala situación, porque se perpetúa y siempre estará entre esas personas que tuvieron un desacuerdo o que vivieron una ofensa, provocando alejamientos innecesarios. Por eso os dije que en primer lugar era aconsejable hablar a solas, procurar llegar a una solución, a un entendimiento, siempre a través de las palabras, de la intención pacificadora, haciendo ver su error al que había hecho la ofensa y su mal comportamiento. Intencionado o no, porque en cualquiera de los casos este comportamiento os había perjudicado. Me referí entonces, porque era algo que sucedía frecuentemente en nuestro pueblo, al que había prometido daros cualquier cosa o al que había cerrado un trato de palabra con vosotros, porque en aquel tiempo casi nadie sabía escribir, y los acuerdos y los contratos se hacían la mayoría de las veces de palabra que muchos olvidaban, dejando al otro contratante sin recibir lo acordado, sin pagarle o sin darle a cambio de un bien el bien prometido. Solamente en casos muy especiales se recurría a los escribanos, que redactaban los contratos para que quedase constancia de lo pactado. Pero como os digo, esto no era lo normal, y eran muy frecuentes en nuestra tierra estas desavenencias y estas disputas por incumplimiento y olvido, la mayoría de las veces totalmente intencionado de lo prometido. Lo primero era razonar una solución, hacer que el no cumplidor de un pacto se aviniera a ello, evitar el escándalo o el enfrentamiento. Os dije que si quien os había ofendido os escuchaba y entraba en razón, ya os le habíais ganado y entre vosotros reinaría la cordialidad, pero que si el que incumpliera un acuerdo no quería reconocerlo, entonces buscarais a 2 o 3 testigos para que delante de ellos se mantuviera en su postura o reconociese su falta. Era importante la presencia en estos litigios de otros hombres que pudieran atestiguar que entre 2 personas se estaba dirimiendo el trato. En cualquier clase de situación, ya fuera de negocios o personal o de cualquier otra clase, si ante estos testigos no reconocía su falta, su no cumplimiento de lo hablado, entonces deberíais ya acudir a una autoridad con más capacidad para decidir el caso,
ya fuera un sacerdote, un magistrado o un hombre justo y reconocido por todos, un rabino, por ejemplo. Esta era otra de las costumbres que desde siglos atrás había tenido nuestro pueblo, siendo incluso gobernado y dirigido por los jueces desde los tiempos de Moshe, hombres justos y equitativos quienes resolvían estos pleitos. Si tampoco en este caso el interpelado reconocía su deuda, su falta de seriedad, su falta de palabra, entonces sí deberíais llegar a considerarle como a una persona no digna de pertenecer a la comunidad de su pueblo, ya fuese judío, samaritano o galileo. Os enseñé también que todo lo que se decreta en la tierra queda decretado en el cielo, queda grabado en la mente universal, en los registros de la memoria, y que los asuntos entre unos y otros, de la clase que fuera, debían quedar resueltos por completo, y sobre todo, siempre de manera pacífica y dialogada, jamás usando la violencia. Otra de las cosas que os dije y que quiero que recordéis siempre, que siempre tengáis presente, es que cuando dos o más os reunáis en mi nombre para solicitar cualquier cosa del Padre, allí estaré yo, con vosotros, presente, solicitándolo también para vosotros, y que cuando os reunáis para aprender, para comentar vuestra vida cotidiana, y me nombréis y pidáis mi ayuda, al instante estaré entre vosotros, porque siempre atenderé la llamada de vuestros corazones, la llamada de vuestro amor, para unirlo con el mío, y para entre todos conseguir una mucha mayor fuerza de la petición, que enviada al Padre en forma de energía, recibirá su respuesta de forma inmediata. Y siempre os daré mi sugerencia para que podáis resolver vuestros problemas, mi apoyo y mi guía. Así os lo dije, así os lo recuerdo ahora y así os lo prometo. Con todo mi amor, Yeshua.